Hermanos, vamos a entrar a la Biblia, Josué 1:8. Estamos en esto de la ciencia de la vida cristiana. Hermanos, comencé la primera lección la semana pasada. Creo que la mayoría de ustedes ya tienen la hojita y cubrí el primer punto, pero quiero entrar, quiero continuar esto y terminar esta tarde en los siguientes 25 minutos tal vez que me restan del tiempo. Josué capítulo 1, y noten la promesa de Dios aquí en el versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: esto es Josué entrando al cúspide de entrar a la tierra prometida. Dice lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Deja leer eso otra vez. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Noten, hay una promesa, hermanos. Si guardamos la ley del Señor, de Dios, ¿verdad? Dios nos prospera el camino en todas las cosas que nosotros emprendemos. Ahora dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a orar y mientras oro, si alguien me puede traer una agua, por favor. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Señor, en esta tarde te pido, Señor, esta noche te pido que bendigas el mensaje, por favor. Señor, obra, Señor, en tu siervo, y Señor, obra en la predicación de tu palabra, Señor, en este tema, la ciencia de la vida cristiana. Señor, te amamos. Deseamos, Señor, crecer. Señor, estamos hambrientos de la palabra de Dios. Espíritu Santo, obra en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente y en nuestra vida. Se lo pido todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos hablando sobre la ciencia de la vida cristiana. La palabra de Dios está llena de principios que Dios nos ha dado para que nosotros apliquemos en nuestra vida diaria. Ahora, Dios nos ha dado diferentes principios, ¿verdad? Y es como una fórmula. Dios nos da los ingredientes para que nuestra vida sea prosperada. Por ejemplo, Él nos da el ingrediente de la iglesia. Él nos manda que vayamos a la iglesia. Él dice: bueno, yo quiero que tú vayas a la iglesia. Y uno va a la iglesia y es como que va llenando el ingrediente de bendición sobre su vida, ¿verdad? Vamos a suponer esto bien rápido, ¿verdad? Aquí está el ingrediente de la iglesia, ¿verdad? Uno va llenando su fórmula, ¿verdad? Los ingredientes para llegar a una fórmula. Ahora, la fórmula, si uno lo aplica correctamente, ¿verdad? Va a salir bendición y Dios va a prosperar nuestra vida. No solamente Dios nos da la iglesia, pero nos da la palabra de Dios. Y Dios dice: bueno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lo que estamos llenando es otro ingrediente para llegar a la fórmula de bendición en nuestra vida. Ahora, Dios nos manda a ganar almas, ¿verdad? Ese es otro ingrediente que Dios nos manda a obedecer. Estamos allí llenando, hermanos, los ingredientes que nos llevan a tener bendición, o la fórmula de bendición a nuestra vida. Ahora, eso es lo que suele pasar, hermanos. Mira, cuando uno llena los ingredientes correctos, obedece los principios de Dios, va llegando a una fórmula que, si yo mixeo todos estos juntos, hermanos, va a llegar a una fórmula que Dios estableció para nuestra vida, que es bendición. Ahora, mira, esto es claro, es puro, ¿verdad? Y es una fórmula que Dios estableció. Dice: bueno, tú aplicas todas estas cosas, yo voy a traer bendición en nuestra vida, ¿verdad? Gracias, hermano. Ya alguien me dio aquí el agua, pero gracias, ¿verdad? Y aquí está la fórmula. Ahora, uno puede tomar de esta fórmula y no le hace daño, ¿verdad? Uno dice: wow, eso está rico, refrescante. Y eso es la bendición que Dios trae a nuestra vida, ¿verdad? Es refrescante a nuestra vida. Pero eso es lo que suele pasar con el cristiano, hermanos. Y por eso el título: la ciencia de la vida cristiana, ¿verdad? La ciencia en la palabra de Dios es conocimiento, no es ciencia como nosotros conocemos en el mundo secular. Ciencia en la palabra de Dios significa conocimiento. Eso es lo que suele pasar en la vida cristiana. Hermanos, el cristiano, y no estamos hablando de gente no salva, porque es irrelevante a lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero estamos hablando del cristiano. El cristiano dice: bueno,
Bueno, yo sé que tengo que venir a la iglesia, ¿verdad? Pero yo voy a hacer mi propia cosa. Lo que pasa, hermanos, es que ese cristiano va poniendo una fórmula que no debe ser. Bueno, esto es power wash y va poniendo esto en su vida, ¿verdad? Y es claro, ¿verdad? No es sucio, ¿verdad? Es limpio y uno dice, yo soy sabio en mi propia opinión, no necesito la iglesia, ¿verdad? Dios me habla allí desde mi casa, no necesito la iglesia, ¿verdad? Y allí va aplicando, ¿verdad? Y va aplicando y piensa que es agua y es correcto en su propio camino. Después dice, bueno, yo no necesito de la iglesia, ¿verdad? Yo no necesito de la palabra de Dios, ¿verdad? Solamente necesito Dios que me hable el corazón y yo sigo mi corazón y está bien. Otra vez ahí va el cristiano llenando una fórmula que no es, ¿verdad? Y ahí está. Para el tiempo que este cristiano dice, Señor, dame de tu bendición, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios no le da bendición porque va mezclando los principios de Dios con su propio pensamiento. Después va mezclando esto, ¿verdad? Y después se lo toma, ¿verdad? Y lo que pasa es que en vez de recibir bendición, recibe maldición en su vida, ¿verdad? Porque no aplicó las fórmulas correctas que Dios nos mandó a nosotros aplicar a nuestra vida. Y por eso estoy predicando también el otro serie que se llama la enfermedad, los síntomas de un cristiano enfermo, ¿verdad? Porque no aplica los principios correctamente como Dios quiere que nos aplique. Y después queremos y estamos esperando la bendición de Dios en nuestra vida y la bendición de Dios no viene en nuestra vida. Y después lo que pasa es que este cristiano se enoja porque está tratando de mezclar o tratar de buscar los ingredientes para llegar a la fórmula correcta de bendición. Y lo que pasa es que llega a un punto de frustración que en vez de mirar a la palabra de Dios, se frustra y va mirando al mundo. Y después dice, bueno, voy a trabajar más porque ahí está el éxito de mi vida espiritual. ¿Sabes qué? Voy a leer este libro, ¿verdad? De negocios, o voy a leer este libro que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Y tal vez este libro me va a dar éxito en mi vida cristiana. Y lo que pasa es que en vez de tener éxito, recibe más bendición. Y aunque suele pasar que tal vez reciba bendición en el mundo, dinero, casas, pero todavía siente un vacío por dentro, ¿verdad? Porque todas estas cosas solamente nos llevan a un vacío, porque no son los ingredientes que Dios nos dio para tener una vida próspera en nuestra vida cristiana. Hermanos, pero ¿qué diferencia es cuando un cristiano, hermanos, aplica los principios de Dios y quita su ego y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a obedecer lo que mi carne desea, yo no voy a obedecer lo que el mundo desea, lo que es éxito, solamente voy a aplicar los principios de la palabra de Dios para que Dios me dé bendición. Y lo que pasa es lo siguiente, mira, podemos tener un abogado, ¿verdad? Que es estudiado, que fue a colegios de prestigio, ¿verdad? Tiene inteligencia, conocimiento, sabiduría, y lo ponemos aquí en este lado. Después, al mismo tiempo, podemos mirar un cristiano que tal vez vino del rancho, ¿verdad? Vino de su país pobre, ¿verdad? Llegó, comienza a trabajar, ¿verdad? No tiene muchos estudios, pero llega a la salvación, ¿verdad? Encuentra a Cristo, recibe a Cristo y tal vez va a un trabajo que no gana mucho dinero, pero aplica los principios de Dios en su vida, ¿verdad? Y después este cristiano, ¿verdad? Aunque no tiene todos los lujos del mundo, ¿verdad? Tal vez conoce a una muchacha, se casa, tienen hijos y después sus hijos son bendecidos en la iglesia junto con su familia. Después está este abogado acá que tiene todo el conocimiento, la sabiduría y dice, no, yo no sé, yo sé todo, yo sé cómo componer mi vida. No, la palabra de Dios, bueno, deja hacerlo de mi manera, yo sé cómo ser. Y aunque tenga toda esta sabiduría y todo este prestigio, se queda mirando a aquel que tal vez es menos que él en sabiduría y dice, ¿por qué él tiene bendición y yo no tengo? ¿Verdad? ¿Por qué él, si yo tengo la sabiduría, sabe cómo manejar su familia mejor que yo, que fui a un colegio? ¿Verdad? Porque no se trata, hermanos, de inteligencia, no se trata necesariamente de conocimiento, se trata de los principios de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y cuando uno aplica los principios de Dios, no importa si eres pobre, si eres rico, si tal vez no eres tan inteligente o eres inteligente, cuando uno aplica los principios de Dios en su vida, ¿verdad? Dios bendice a ese cristiano, no importando quién eres,
¿verdad? Muchas veces, y incluso, ¿verdad? Voy a poner a Kyla on the spot, pero ella me dijo lo siguiente acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, mira, si tú sigues la voluntad de Dios, ¿verdad? No te enfoques en dinero, nomás sigue la voluntad de Dios, Dios siempre te va a prosperar el camino, ¿verdad? Tú no necesitas porque me estaba hablando acerca del colegio y el colegio secular y tal vez para un joven puede pensar lo siguiente, yo tengo que ir a un colegio secular porque necesito que hacer dinero y no estoy hablando mal del colegio secular. Yo creo que hay unos jóvenes que necesitan que ir a un colegio bueno, ¿verdad? Porque tal vez no tienen un llamado en la iglesia y está bien, no estoy hablando en contra de eso. Pero estoy hablando a aquellos cristianos que sí son llamados por Dios. Mira, yo les dije, mira, tú nomás sigue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no pienses en el dinero necesariamente. Tú nomás haz lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios te manda hacer, y tú vas a recibir mucho más bendición que una persona allá en el mundo tratando de agarrar un título secular, ¿verdad? Porque otra vez no se trata de conocimiento y inteligencia, nuestra propia sabiduría, se trata de la sabiduría de Dios cuando se aplica a nuestra vida. Entonces Dios nos trae bendición a nuestra vida. Ahora, ciencia en la palabra de Dios, como dije, es conocimiento, hermanos. Y el título de estos sermones fácilmente puede ser el conocimiento de la vida cristiana. Ahora, para tener el conocimiento de Dios, para vivir nuestra vida cristiana, primero debemos entender qué es la ciencia. Hermanos, bueno, la ciencia en la palabra de Dios es conocimiento. Ahora aquí va la pregunta, ¿conocimiento de qué o de quién? Bueno, es conocimiento de Dios, ¿verdad? Quiero que vayan a Proverbios capítulo 2 y versículo 6. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Proverbios capítulo 2 y versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente aquí en la palabra de Dios. Y prometo voy a terminar este mensaje para entrar a la lección número 2, pero noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Noten, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Noten, de Dios viene el conocimiento, hermanos, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para agarrar el conocimiento de Dios o para entender la ciencia de la vida cristiana en nuestra vida, tenemos que ir a aquel que tiene todo el conocimiento, es nuestro Dios. No podemos ir al mundo a agarrar inteligencia del mundo y esperar recibir la bendición de Dios. Necesitamos que meternos a la palabra de Dios, porque es Dios el que nos da el conocimiento, su sabiduría para vivir la vida cristiana como Él la diseñó que nosotros vivamos correctamente. Ahora, la ciencia de la vida cristiana se encuentra en Él, hermanos. Solamente es justo ir al Dios que nos da el conocimiento. Y por eso llegué aquí al punto número 1. Ciencia no es acumular datos, sino conocer a Dios personalmente. Ahora, los hombres de Dios, hermanos, que Dios usó en la Biblia, no tan solo conocían de Dios de una manera intelectual, ¿verdad?, sino ellos conocían a Dios de una manera personal. Por eso Dios los bendijo a ellos, porque no era solamente una inteligencia. Noten, cuando Josué entró a la tierra prometida para conquistar a todas las naciones de la tierra prometida, noten, las naciones de donde iban a conquistar la tierra, ¿verdad?, su testimonio de ellos era lo siguiente: conocemos que ustedes sirven al Dios verdadero, ¿verdad? Pero su conocimiento no les sirvió para nada, porque ellos no decidieron conocer a Dios personalmente. Dios los destruyó. Hay mucha gente que tiene un conocimiento de Dios intelectual, pero no les sirve para nada porque no conocen a Dios personalmente. Pero cuando uno conoce a Dios personalmente, todo cambia, hermanos, porque ahora conocemos el autor del libro, ¿verdad? Y por eso cuando uno llega a los pies de Cristo y tiene un caminar con Dios y se mete a la palabra de Dios y ora y dice: Señor, te quiero conocer, Señor, enséñame de tu Biblia, dame sabiduría. Esa persona conoce a Dios personalmente y el resultado de eso es que su mente comienza a cambiar, la manera que habla comienza a cambiar, su perspectiva de ver las cosas comienza a cambiar. Pero el problema es lo siguiente, que hay cristianos que sí son salvos, pero paran de caminar con el Señor y llega al punto donde ya no conocen a Dios personalmente, ¿verdad? Lo conocen intelectualmente. Por ejemplo, hoy fui a tocar una puerta, ¿verdad?, y el Señor me dijo: yo crecí en los caminos del Señor.
Y yo le dije, ¿qué es crecer en los caminos del Señor? Me dijo, bueno, ir a la iglesia, ser una buena persona, ¿verdad? Poner mi fe en Dios. Yo le dije, ¿poner su fe en Dios en qué? ¿Verdad? Y me está diciendo que, bueno, ser una buena persona, hacer buenas cosas, ¿verdad? Y después me sacó un versículo que lo sacó fuera de contexto. Dice, bueno, la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el final será salvo. Yo creo que la salvación viene a través de yo perseverar para ser una buena persona. Y al final Dios me va a conceder la salvación, ¿verdad? Y otra vez, hermanos, ¿verdad? Eso es tener un conocimiento de Dios intelectual, ¿verdad? Obviamente erróneo, ¿verdad? Pero no es conocer a Dios personalmente. Pero qué diferencia es, hermanos, cuando uno conoce a Dios personalmente, ¿verdad? Todo cambia en su vida. Quiero que recuerde acerca de esto, hermanos, cuando usted fue salvo por primera vez. Hermanos, yo recuerdo, I cannot get over, ¿verdad? Se dice en inglés, yo no puedo dejar de pensar del día que yo recibí a Cristo, porque todo cambió en mi vida. Entró un gozo en mi vida. Ahora quería venir a la iglesia. Y en un tiempo atrás, antes de yo ser salvo, era interesante que mis papás me estaban forzando de ir a la iglesia. Hey, ve a la iglesia. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no haces eso? Pero después fui salvo, entró un gozo en mí y ahora quería ir a la iglesia. Y yo me recuerdo levantándome temprano, alistándome porque quería llegar temprano a la iglesia. Y después mirar en la casa y decir, bueno, ¿dónde están mis papás? Y entrar a su cuarto y todavía estar dormidos, y en vez de ellos empujarme, ahora yo les estuve empujando a ellos que vengan a la iglesia, ¿verdad? Pero era un gozo, hermanos, que no puede, que el mundo jamás puede entender, ¿verdad? Un gozo que el mundo no puede entender, porque era un gozo que solamente viene de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y eso es lo que estoy hablando de conocer a Dios personalmente. Cuando uno conoce a Dios personalmente, es salvo. Hermanos, recibe ese gozo de la salvación y quiere venir a la iglesia, quiere estar en los caminos del Señor, quiere leer la Biblia. Oh, hermanos, yo recuerdo trabajar para mi papá y cortar el pasto, las yardas, los árboles y todo eso, hermanos. Y yo recuerdo específicamente diciéndole a mi papá, hey, hoy es miércoles, vamos a trabajar hasta este tiempo y vamos a ir a la iglesia. Hermanos, los domingos, no se trabaja los domingos. Incluso el sábado, hermanos, íbamos a ganar almas y después nos íbamos a ir a cortar el pasto, porque era importante para nosotros. Había un gozo de la salvación. Queríamos aprender. Incluso yo estoy hablando, tenía una hambre por la palabra de Dios, y eso solamente vino por conocer a Dios personalmente. Mas a veces yo digo lo siguiente, estuve leyendo Hechos esta semana, y llegué a ciertas porciones donde Pablo llegó a ciertas ciudades, Berea, llegó a se me perdió ahí, ¿verdad? Tesalónica, ¿verdad? Llegó a las diferentes regiones de Galacia, y hermanos, él predicaba, y dice la palabra de Dios que la gente era salva, y que de repente usted miraba a esa gente sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo de allí comenzaba las iglesias, ¿verdad? Es interesante, la iglesia en Corintio comenzó porque él ganó a ciertas personas para Cristo y los dejó ahí, y dice que se quedó 1 año y 6 meses con ellos, y de ahí se comenzó la iglesia, ¿verdad? Y yo dije, entonces, ¿por qué en nuestros tiempos es tan difícil, ¿verdad? Una persona recibe a Cristo y después nosotros estamos ahí atrás, ¿verdad? Tratando de traerlo a la iglesia. Hey, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿No eres salvo? A veces en mi mente, ¿verdad? Obviamente no les voy a decir eso a una persona, ¿verdad? No voy a ser tan sangrón, por decir. Pero a veces yo pienso, yo digo, y este guy no fue salvo, no se bautizó, ¿por qué no está en la iglesia? Hermanos, y me llega a una conclusión, ¿verdad? Conocen de Dios, recibieron a Cristo, pero no lo han conocido personalmente. Porque cuando hay un conocimiento personal de Dios, hermanos, Él nos mete su fuego y uno desea estar en la iglesia. Hermanos, nadie me tiene que empujar de venir a la iglesia. Ojalá que nadie le tiene que empujar a usted de venir a la iglesia, ¿verdad? Es interesante. Si yo no mando un mensaje, hermanos, los veo mañana en la iglesia, hay unos que no llegan a la iglesia, ¿verdad? Es true, ¿verdad? Es de verdad. Y porque el pastor me mandó un mensaje, no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero hermanos, cuando uno conoce personalmente a Dios, nadie tiene que forzarlo a leer la Biblia, ¿verdad? Porque uno conoce a Dios personalmente y uno quiere más de Dios, y uno dice, Señor, aquí estoy esta mañana, quiero conocerte de ti, quiero conocer más de ti. Nadie tiene que forzarlos a ir a ganar almas, porque conoce a Dios personalmente y conoce que el corazón, el centro de Dios,
es el mundo perdido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Hermanos, y cuando uno conoce a Dios personalmente, uno desea hablarle más a otras personas de Cristo. ¿Verdad? Cuando uno conoce a Dios personalmente, nadie tiene que forzarlo a venir a los servicios, nadie tiene que forzarlo a orar, porque uno automáticamente dice, yo quiero más de Dios, voy a hablar con Dios. Dios, te miro esta tarde, ¿verdad? Ahí en mi lugar secreto, porque yo necesito hablar contigo, ¿verdad? Y eso es algo de todos los días. Cuando uno conoce personalmente a Dios, uno desea estar con Dios todos los días. Hermanos, yo hasta este día, yo deseo estar con mi esposa. I mean, I love her. Yo la amo de todo corazón, ¿verdad? Y al final del día del trabajo, lo que estoy haciendo, mi deseo es estar en casa. Porque yo quiero estar con mi esposa, yo quiero estar con mis hijos, porque yo la conozco personalmente, ¿verdad? Cuando estábamos citando, hermanos, yo no había un día, e incluso hasta hoy, donde no pensaba de ella. Dije, le voy a comprar un chocolate, voy a comprar unas flores, el sábado lo voy a mirar, vamos a ir a este lugar a comer, siempre pensando de ella. Hermanos, cuando uno conoce a Dios personalmente es de la misma manera. Uno dice, yo quiero pasar tiempo con Dios. I mean, I love him, yo le amo. ¿Verdad? Dios, háblame el día de hoy. Señor, por favor, no dejes de hablarme el día de hoy. Yo deseo que tú me hables. Yo deseo que tú hagas algo en mi vida, Señor. Yo deseo que tú me hables. Por eso voy a ir a la iglesia. No quiero faltar un servicio, porque si falto ese servicio, tal vez voy a perderme un mensaje que era directamente para mí, a través de ti, a través del predicador. Señor, yo no voy a faltar la ganancia de almas, porque tal vez tú has designado a alguien ponerme en el camino para que yo personalmente lo gane para Cristo. Pero cuando uno conoce personalmente a Dios, no le importan las cosas de Dios. Había otras muchachas en el colegio y había muchas otras muchachas en la iglesia, pero esas muchachas no me importaban, me importaba ella. Por eso yo no ponía atención a las otras, porque ella era importante para mí. Ahora, muchas veces actuamos al revés con Dios. Tenemos nuestro Dios, pero ponemos otras cosas que son más importantes que Dios. ¿Verdad? Es así como que mirando a mi esposa y decir, el hermano Juan Carlos es más importante que mi esposa. ¿Verdad? Y miramos eso, suena medio chistoso, ¿verdad? Y dice, hermano Dani, ¿cómo va a pensar eso? Su esposa es lo más importante, su esposo es lo más importante. Y todos están de acuerdo de eso en el matrimonio, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué el cristiano hace eso con Dios? Pone otras cosas más importantes que Dios en su vida. Más, otra vez, el conocimiento de Dios no es necesariamente acumular datos, sino conocer a Dios personalmente. Número 2, hermanos, eso es lo que pasa, mira. Creo que llenan ahí una parte, creo que se me faltó una parte. Saber de Dios es intelectual, conocer a Dios es personal. Esa es la parte ahí. Saber de Dios es intelectual, conocer a Dios es personal. Ahora, eso es lo que pasa, hermanos. Mira, cuando uno tiene un conocimiento de Dios, ¿verdad? Y habla con Dios y conoce a Dios personalmente, esto es lo que pasa. Porque usted conoce a Dios personalmente, ¿verdad? Dios le imparte a usted su sabiduría. Su sabiduría no para que usted tenga una cabezota y decir, mira, yo sé todo de Dios, sino para que usted la aplique para saber cómo vivir su vida cristiana a la manera que Dios la estableció para que usted viva su vida cristiana. Eso es lo que me lleva al punto número 2. Ciencia es entendimiento espiritual que lleva a vivir con sabiduría. Ciencia o el conocimiento de Dios es entendimiento espiritual que nos lleva a vivir con sabiduría. Ahora, quiero que entiendan esto. Mira, yo conozco a Dios personalmente. No es solamente yo conozco de Dios, yo conozco a Dios. Okay, lo conozco personalmente. Porque yo lo conozco a Él personalmente, ahora Él me da su sabiduría. Me dice, mira, Dani, no camines por este camino. Mira, la palabra de Dios te dice, yo te quiero enseñar esto de la palabra de Dios. Tienes que vivir así, tienes que amar a tu esposa de esta manera, tienes que amar a tus hijos de esta manera. Mira, tienes que vivir tu vida de esta manera y tienes que hacer esto, no hagas esto, haz esto, haz esto. Aplica esto en tu vida, no apliques esto en tu vida, no te juntes con ellos, júntate con ellos. ¿Verdad? Dios nos imparte esa sabiduría para que nosotros vivamos la vida cristiana. Pero es imposible, hermanos, agarrar la sabiduría de Dios si no pasamos tiempo con Él. Por eso yo creo que hay muchos cristianos que toman muchas malas decisiones en su vida cristiana,
¿verdad? Y incluso, ¿verdad? Toman tan malas decisiones que destruyen su vida espiritual. Ahora, no pierden su salvación, pero destruyen su vida espiritual porque nunca tomaron el tiempo de conocer a Dios personalmente. Y porque no conocieron a Dios personalmente, Dios nunca les dio su sabiduría. Cuando ellos estaban viviendo su vida cristiana, no sabían la ciencia o el conocimiento de la vida cristiana, que tomaron muchas malas decisiones en su vida. Ahora, mira, mi meta con este mensaje, hermanos, es que usted, número uno, conozca a Dios personalmente, tenga un caminar con Dios, pero número dos, que al conocer a Dios personalmente, usted reciba la sabiduría de Dios para que usted viva como Dios quiere que usted viva su vida cristiana. ¿Verdad? El día de hoy, si yo hago una encuesta en la iglesia y le digo, ¿qué es vivir la vida cristiana? Le voy a asegurar, hermanos, que la mitad de cristianos no saben cómo vivir su vida cristiana. ¿Verdad? Yo le digo, y yo me quedo pensando, ¿por qué los cristianos no saben cómo vivir su vida cristiana? Y es porque no conocen a Dios personalmente. ¿Verdad? Porque Dios nos enseña cómo debemos de vivir. Noten, Moisés era un hombre muy inteligente, hermanos, pero cuando Dios lo mandó a Faraón, ¿verdad? Para sacar a su pueblo, noten, Moisés no fue en su inteligencia, sino él pasó tiempo hablando con Dios. Cuando él fue con Moisés, él no dijo lo que Moisés quería, él no dijo lo que él pensaba, él dijo, el Señor me dijo que te dijera esto. Dios lo bendijo porque él estaba aplicando la sabiduría de Dios para su vida. Hermanos, mira, muchas veces nosotros nos enfrentamos a Faraón en nuestra vida, pero no vamos en la sabiduría de Dios, vamos en nuestra propia sabiduría. Y en vez de nosotros vencer a Faraón en nuestra vida, Faraón nos vence a nosotros porque vamos en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Y en vez de nosotros vencer a Faraón, ¿verdad? El cristiano se queda en Egipto, ¿verdad? Y nunca cumple la misión que Dios tiene para su vida. En vez de mejorar su vida, empeorea su vida porque no aplica la sabiduría de Dios en su vida. Hermanos, otra vez, ¿qué es vivir con la sabiduría de Dios? Es vivir la vida desde la perspectiva de Dios y actuar conforme a la palabra. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Noten lo que dice Proverbios 9:10. Proverbios 9:10. Noten lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Noten la palabra de Dios. Por la sabiduría y por el conocimiento de Dios, hermanos, Dios nos bendice, nos aumenta los días, hermanos, y nos da más años de vida para que nosotros lo vivamos en los caminos del Señor. Pero yo creo sinceramente que porque no conocemos a Dios personalmente y después no recibimos su sabiduría, a veces Dios nos acorta los días porque dice, mira, tú no vas a aplicar mi sabiduría, y entonces ¿para qué hacerte sufrir? Te voy a quitar la vida, te voy a quitar años de vida. Hermanos, qué triste que hay cristianos el día de hoy, hermanos, que están sufriendo, no porque están sufriendo obviamente por enfermedades, y no quiero aplicar esto en todo, no quiero que digan, bueno, la maldición de Dios es la enfermedad, no. Pero hay unos cristianos, hermanos, que están sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de sus propias decisiones porque vivieron de una manera que no aplicaron la sabiduría de Dios en su vida, ¿verdad? Y el día de hoy están sufriendo esas consecuencias. No, porque aquí la palabra de Dios dice que cuando uno conoce a Dios, agarra el conocimiento de Dios, dice, se aumentan tus días y años de vida, Él te va a añadir. Mas yo quiero que Dios me añade años de vida. Yo no sé quién no quiere que Dios le añade años de vida. Hermanos, yo miro al pastor Clark y yo tengo 35 años y estoy a la mitad de mi vida si voy a alcanzar a ese hombre. Tengo la mitad de mi vida para vivir. I think so, no, 70. Y no, tengo un poquito más de la mitad de mi vida. Y yo dije, si yo voy a llegar a su edad, ¿verdad?, y voy a llegar a hacer lo que Dios hizo a través de él, hermanos, yo voy a tener que aplicar la sabiduría de Dios en mi vida. Porque si yo no aplico la sabiduría de Dios en mi vida, Dios me va a quitar, disminuir años de mi vida. Y yo dije, no way, Señor, yo no quiero eso que yo voy a aplicar. Yo te voy a conocer personalmente, número uno, Señor, para que tú me des sabiduría
para que yo viva de acuerdo a tu sabiduría, la ciencia de la vida cristiana, para que tú me aumentes más días, para que tú mires de mi vida y digas, ¿sabes qué? Dani Noriega está viviendo según los principios de Dios y está aplicando los ingredientes para que yo le dé la fórmula para que tenga muchos años de vida. ¿Verdad? Yo quiero que Dios haga eso en mi vida. ¿Verdad? Yo sé que ustedes desean lo mismo, pero eso solamente viene, número uno, cuando usted conoce a Dios personalmente. Número dos, personalmente conoce a Dios, Él le da sabiduría. Aquí va número tres y aquí termino. Ciencia es aplicar los principios divinos con obediencia diaria. Amado, ciencia es aplicar principios divinos con obediencia diaria. Mira, esto es lo que esto implica, hermano. Esto es lo que estoy tratando de meter a la mente. Muchos cristianos agarran sabiduría de Dios, agarran sabiduría y se inflan, pero nunca hacen nada con esa sabiduría. La sabiduría de Dios es para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Sabes que hay muchos cristianos que tienen mucha sabiduría, pero son extremadamente desobedientes. Tienen todo el conocimiento del mundo, de la palabra de Dios, pero son desobedientes. Y Dios dice, bueno, no se trata de acumular inteligencia, se trata de obedecer la palabra de Dios. Y creo que se me olvidó un espacio atrás, ¿verdad? Quiero que llenen esto. El hombre sin Dios tropieza, el hombre que conoce a Dios, ¿verdad? Anda en luz. Aquí quiero que terminar con esto. Mira, una última frase. La ciencia de la vida cristiana no se mide por inteligencia, sino por obediencia. Si usted no aprende a obedecer la palabra de Dios, hermanos, toda la sabiduría del mundo no le va a ayudar, porque no tiene la bendición de Dios sobre su vida. Otra vez, todo esto, hermanos, son ingredientes que nos llevan a una fórmula de que cuando usted termina esa fórmula de acuerdo con los principios de Dios, usted puede tomar esa fórmula y uno dice, eso es refrescante. La vida cristiana, hermanos, debe ser de bendición, ¿verdad? Para mí, yo me gozo de la vida cristiana. No tengo todo, ¿verdad? Pero tengo el Espíritu de Dios que mora en mí, tengo la salvación. El día que yo muera voy a ir al cielo y yo estoy 100% seguro de eso porque Cristo murió por mis pecados y yo puse mi fe en Él. Hermanos, y aunque no tengo todo, ¿verdad? Ni usted tiene todo eso, tengo lo más importante, el gozo del Señor. Hermanos, y el gozo viene cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. Número uno, dije, conocer a Dios personalmente. No se trata de inteligencia, se trata de conocer a Dios personalmente. Número dos, ¿verdad? Cuando uno conoce a Dios personalmente, agarra su sabiduría, pero no termina allí. Cuando usted agarra la sabiduría, es importante aplicar y obedecer la sabiduría que Dios nos da. ¿Verdad? Y yo sé, hermanos, que si usted aplica esas tres cosas en su vida, usted va a tener los ingredientes para tener una vida bendecida de parte de Dios. Quiero leer el último, Josué 1:8, y quiero que ahora, a la luz de ese mensaje, quiero que leamos este versículo. Josué 1:8 otra vez, o 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Conocer a Dios personalmente, recibir su sabiduría y aplicar su sabiduría, obedecer.